Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato, hay mucho que contarles. Estos son los titulares. La Confederación Fuerza del Norte decidió continuar con el paro indefinido de camioneros tras reunirse con autoridades del gobierno de Arica. Los gremios exigen mayor seguridad en las carreteras, regular el alza de los combustibles y zonas de descanso con presencia policial. La ministra del Interior, Carolina Toá, anunció una reforma constitucional que crea una nueva variante del estado de excepción de emergencia. La iniciativa ingresará por el Senado para ser discutida y contempla la posibilidad de prorrogar la medida por 60 días, acompañado de informes quincenales escritos. En temas internacionales, sigue la intensa búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto de magnitud 5.6 que afectó a Indonesia. Hasta ahora se contabilizan 268 personas muertas, más de 1.000 heridos y cerca de 22.000 viviendas destruidas. Y en el deporte, el peor de los debuts tuvo Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Los trasandinos perdieron por 2-1 frente a Arabia Saudita, marcando la primera derrota de los dirigidos por Lionel Scaloni en 36 partidos. Eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. De verdad, sorpresa total en el Mundial de Qatar 2022. Uno de los candidatos a llevarse la Copa, Argentina, cayó ante Arabia Saudita. Vamos a revisar el compacto de ese encuentro. Argentina tuvo un debut para el olvido en Qatar 2022. ¡Va Messi! ¡Va Messi! Los dirigidos por Scaloni comenzaron ganando el encuentro ante Arabia Saudita tras un penal cobrado por infracción a Leonardo Paredes que Lionel Messi convirtió en gol. Siempre, siempre Argentina. ¡Gol! Primer tiempo que terminó a favor del albiceleste, pero el complemento comenzó la pesadilla. Centro al mal. La Pulga perdió una pelota en la mitad de la cancha. Argentina, el Shehri, gol. Los árabes conectaron con Salem Al-Sheri y el delantero logró convertir la paridad, venciendo a Cuti Romero y Dibu Martínez. Dejaron picar a Hinaldo Sari. Salem Al-Dalsari tomó la pelota en el área trasandina y esquivando 3 defensores clavó un disparo certero al ángulo del arco. Saudita, Dios mío, mirá el gol que hizo Aldo Sari. Gol de Arabia Saudita, golazo. Decepción total para los argentinos que llegaron a tierras árabes con chapa de candidatos. Ya vamos a estar profundizando con esta noticia del deporte, pero una de las mayores trabas en otro tema completamente distinto del ámbito noticioso, de la reforma de pensiones. ¿Cuál es esa de las principales trabas? Bueno, tiene que ver con el destino del 6% de cotización extra que propone la reforma del gobierno. Mientras unos piden que sea para la cuenta individual tradicional, otros apoyan la postura del gobierno que divide en cuentas nocionales un 70%, ese 6% extra, y un 30% para solidaridad intrageneracional. Bueno, de todas formas, Belén Saldías explica que igual habría disponibilidad para negociar. Veamos. Uno a uno están siendo revisados los puntos de la reforma de pensiones en el Congreso, que fue presentada por el gobierno hace unas semanas atrás. Sin embargo, hay varios puntos que presentarían trabas para su aprobación tal y como está. Uno de ellos es la cotización extra del 6% propuesta por el Ejecutivo, que sería utilizado para la creación de un seguro social en un fondo colectivo. Desde la oposición han advertido desde el primer minuto que no permitirán que esto prospere. El 6% no es transable. El 6% tiene que pasar a cuentas individuales. Es la plata de los chilenos, entregada por el trabajador. Pero al final del día, las cuentas nocionales nos generan una cierta curiosidad. Por ende, hoy día lo que estamos esperando es que el 6%, y eso no es transable, pase al bolsillo de los chilenos. Nosotros creemos que el 6% hoy día, con una pensión garantizada universal que va subiendo paulatinamente, no tiene ni una justificación para ir a un fondo solidario porque le da menos rentabilidad al trabajador en el largo plazo. Así de simple. No hay ningún razonamiento lógico que le diga a un trabajador que va a entregar un porcentaje de su cotización para que le rente menos en el futuro. Por lo tanto, eso va a tener que ser parte de la discusión también. Críticas que se extienden por toda la oposición. Sin embargo, hay quienes se han mostrado abiertos a negociar este punto con ciertas condiciones para llegar a buen puerto. Yo lo que espero es que el fruto del trabajo y esta cotización adicional, sea la fuente que sea, vaya a la cuenta individual de cada trabajador. Yo personalmente, estaría dispuesto a negociar algo de ese 6% para que fuera a un fondo solidario en la medida que se haga una pensión
garantizada universal para todos los chilenos, sin excepciones. Mientras que el Ejecutivo espera que esta cotización extra vaya íntegramente al Seguro Social, la oposición insiste en que se dirija a una cuenta de ahorro individual y se suma al 10% actual, que posteriormente será de 10,5%. Cuestión que genera divisiones, por ejemplo, entre la Comisión de Trabajo, que es donde actualmente se está revisando la reforma, ya que desde el oficialismo respaldan lo que fue presentado por el gobierno. El 6% dentro del fondo que logra acumular, el 70% va a ir igual a considerar al fondo individual de cada trabajador y solamente el 30% el que se va a ir, ¿cierto?, bajo este concepto de solidaridad. Creo que al final, las variables que se han planteado durante todo el debate son respondidas y me parece que es mejor primero el dar la oportunidad que el gobierno logre explicar completamente el proyecto de ley. Recién están en esa fase en la Comisión de Trabajo para poder avanzar. Este diseño hay que mantenerlo. Pasar, como pretende la derecha, el 6% ahorro individual significa dejar abandonados a los actuales pensionados y también significa aumentar las pensiones en 40 años más. De todas formas, en el oficialismo también habría posibilidad de llegar a acuerdos en esta materia, eso sí, también con ciertas condiciones, al igual que la oposición. La reforma previsional en sí no puede definirlo solamente la oposición en complicidad con las AFP. Por ejemplo, si durante el debate determinamos que subir el seguro social a un 8,25 y reducir la capitalización también a un 8,25, aliviando además el bolsillo de las y los trabajadores en términos líquidos, mejora aún más la pensión, ¿por qué no vamos a estar abiertos a discutirlo en esos términos? La pregunta es si existe la disponibilidad para negociar este punto por parte del Ejecutivo, que se ha visto como una de las trabas dentro de sus primeras semanas de discusión en el Congreso. Desde el gobierno aseguraron que para mejorar las pensiones es necesario que el sistema previsional sea distinto al que existe actualmente, lo que incluye que se transforme a mixto, siendo fundamental este 6% de cotización extra. Para tener resultados distintos necesitamos hacer cosas distintas y la propuesta que se plantea lo que hace es generar un sistema mixto, como hay en muchos países, en la gran mayoría de los países. Por eso nuestra intención es poder hacer que también la presentación sea lo más integral posible a fin de despejar muchas dudas que se dan. Son muchas las dudas que existen actualmente en torno a la reforma de pensiones, incluso en relación a las cifras entregadas por el gobierno. Por ejemplo, varios centros de estudios solicitaron que se pudieran entregar los datos que fueron utilizados en los cálculos del proyecto, cuestión que fue respondida por Hacienda, señalando que están abiertos a transparentar la información. 5 personas fueron detenidas tras una serie de ataques ocurridos en la Araucanía. Según el Ministerio Público, uno de ellos se habría identificado como hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul. Tomamos contacto con Catalina Sánchez para conocer los detalles. Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Sí, efectivamente, hay 5 personas detenidas y en estos momentos están al interior de la octava comisaría de Temuco, en donde nos encontramos en estos momentos. Todos estos hechos corresponden al día de hoy. Todo comenzó cerca de las 8 de la mañana en el Fundo San Luis, ubicado en la comuna de Lautaro, cuando se informa de que algunas maquinarias y también camiones, específicamente 3 camiones cargados con madera, se estaban quemando. Finalmente se confirma que esto fue un ataque incendiario que se lo adjudicó incluso la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, por sus 25 años de existencia, de lucha, como le llaman ellos, por lo que dejaron también un lienzo en el lugar de los hechos. Rápidamente se trasladó también personal de control y orden público de Carabineros, el COP, en carros blindados, por supuesto, y posteriormente pudo ingresar también bomberos para apagar las llamas en estos 3 camiones que se estaban quemando y también en estas maquinarias. Acá ocurre otro hecho, Mónica, de forma simultánea casi, y es que se alertaba de otro ataque incendiario que estaba ocurriendo en el Fondo Santa Laura, ubicado en las cercanías de la comuna de Cholchol, en donde sujetos se habrían trasladado en una camioneta que habría sido robada en este primer ataque en Lautaro. Esta camioneta finalmente fue quemada y sería en la cual se estaban trasladando estas personas. Hasta este momento hay 5 personas detenidas y lo que ha causado más sorpresa acá en la región de la Araucanía, Mónica, es que una de ellas correspondería a uno de los hijos de Héctor Yaitul. Recordemos que uno de ellos, Ernesto Yaitul, ya se encuentra en prisión preventiva en la región del Biobío y hoy día se habría detenido otro hijo de Héctor Yaitul. Él está en estos momentos
al interior de la octava comisaría junto con otras cuatro personas. El fiscal y también Carabineros confirmaron que una de ellas se identificó como uno de los hijos de Héctor Yaitul, pero todavía faltan algunas pruebas, ¿cierto? Sobre todo que tienen relación con huellas para poder confirmar la identidad de todas estas personas. Tenemos palabras del fiscal regional Roberto Garrido, quien lideró y encabezó también un encuentro con el general Manuel Cifuentes, también con el delegado presidencial, para poder minutos más tarde entregar a la prensa mayores antecedentes e información de cómo ocurrieron estos dos hechos que dejaron a 5 personas detenidas. Escuchemos. Uno de los detenidos se identificó como Pelentaro Yaitul, su identidad ha sido corroborada a través del sistema biométrico, pero la corroboración precisa a través de las huellas dactilares se va a obtener en las próximas horas. Esta es una hipótesis de flagrancia sobre la que estamos trabajando. Por el momento tenemos elementos que los podrían vincular a los atentados incendiarios, pero en concreto también a la sustracción de una camioneta, un robo calificado, para poder precisar el detalle y la cantidad de cargos que se le van a formular. Necesitamos todavía seguir avanzando en las diligencias que estamos realizando. El fiscal hablaba de algunos elementos que se habrían encontrado que serían fundamentales porque son pruebas, y entre ellos incluso está un dron que señalaba de cómo esto vendría incluso a sacar a la luz la planificación que tendría estos sujetos, ¿cierto?, para cometer estos dos ilícitos, tanto en el Fondo San Luis como en el Fondo Santa Laura, las comunas de Lautaro y Cholchol. Pero también se encontró un fusil de guerra, Mónica, incluso 2 escopetas, así que todo eso ya está siendo periciado, investigado, porque es prueba fundamental para el control de la detención que se va a realizar el día de mañana, entre las 10 de la mañana hacia el mediodía, en el Tribunal de Lautaro. Sin embargo, va a ser de forma remota, pero sin duda que vamos a estar pendientes de aquello. El general Manuel Cifuentes también se refirió a estos hechos. Él confirmó que participaron más de 100 carabineros en este operativo y que incluso gracias al apoyo que encabeza el general Rubén Castillo, se pudo lograr la detención de todas estas personas y que incluso sigue trabajando intensamente para dar con la ubicación de los demás sujetos que estarían implicados en estos dos hechos. Escuchemos. Se procedió a hacer una revisión del lugar en el cual se presumía fundadamente que estaban estos individuos. A partir de alrededor de las 10:30 horas en adelante se empiezan a generar los primeros enfrentamientos entre estos individuos, para contestar su pregunta, que efectivamente hicieron uso de armas de fuego en contra de los carabineros, acción que fue repelida también mediante el empleo de las armas de fuego fiscales y también la utilización de elementos de disuasivos químicos, lo que nos permitió generar 2 detenciones y ir incautando algunos medios de prueba y consecutivamente, ya en horas de la tarde, generar, ¿no es cierto?, otras detenciones que en total contabilizan 5 personas que al momento están detenidas por su eventual participación en los hechos que yo les señalaba. Hubo un intercambio de disparos, Mónica, entre estos sujetos que hoy día están detenidos y al interior de la octava comisaría de Temuco, y también el personal de Carabineros, producto de que cuando se percatan de que esta camioneta había sido quemada, se genera todo este operativo policial y se encuentran con personas poco a poco. No fueron detenidas las 5 personas al mismo tiempo, sino que primero llegaron hasta este lugar 3 personas, después llegaron 2 personas y así se fue confirmando la llegada, por supuesto con la ayuda de los carros blindados de Carabineros para poder hacer ingreso hasta este recinto. El delegado presidencial confirmó que esto da cuenta de la eficacia, de la importancia que tiene también los comités policiales, que encabeza cada semana junto con la Policía de Investigaciones, junto también con las Fuerzas Armadas, y destacó mucho, enfatizó mucho en la importancia de poder ir logrando detener a estas personas a pocos minutos o a pocas horas de que estos hechos ocurran. Escuchemos palabras del delegado presidencial José Montalva. Tiene que ver con un despliegue de Carabineros, una reacción muy rápida, pero también una coordinación, donde no solamente colabora Carabineros y trabaja y genera este operativo, sino también pide colaboración al Ejército, y hay una muy buena coordinación y un trabajo conjunto. Yo voy a entregar todos los antecedentes a los abogados del Ministerio del Interior para que se estudie la querella que obviamente nosotros vamos a acompañar para esta investigación. El delegado confirmaba entonces que como gobierno regional se van a hacer parte de una querella en contra de estos sujetos cuando ya se pueda confirmar su participación, y también cuáles van a ser los cargos que se le van a imputar el día de mañana cuando se realice este control de la detención
acá hay cargos evidentemente por atentado incendiario, pero también por homicidio frustrado en contra de Carabineros, producto de que cuando Carabineros logra dar con estos sujetos, ellos disparan con armas de fuego hacia los funcionarios policiales y, según señaló el general Manuel Cifuentes, ellos repelieron este ataque también con su arma de servicio, así que vamos a estar muy pendientes de lo que vaya ocurriendo en estos momentos. Han llegado algunos comuneros, están al frente, ¿cierto?, de la octava comisaría. Ellos han llegado a acompañar a estas personas que han sido detenidas y también a este hijo de Héctor Yaitul, que hoy día se confirma entonces su detención, y vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir entonces el día de mañana, cuáles van a ser los cargos que se le imputan y, por supuesto, todas las acciones que vaya presentando tanto el Ministerio Público como también el Gobierno regional. Mónica. Completísimo informe, Catalina Sánchez, desde la Macrozona Sur. Importante también dar cuenta que esto se da cuando también se están produciendo dos cosas. Terminó ya hace rato, fue a la Araucanía, el presidente de la República estuvo en la Macrozona Sur, pero además paralelamente se está discutiendo la necesidad de este nuevo estado de excepción constitucional de emergencia, que sería con una vigencia de 60 días, tema del cual vamos a profundizar más adelante, pero obviamente que son más antecedentes para esta discusión. Sería de 60 días, cuando ya haya tenido varias renovaciones, un estado de excepción, existiría esta posibilidad de extenderlo en 60 días y ahí hacer rendimiento ante el Parlamento de las medidas que se van tomando, pero en todo ese contexto también hay que tenerlo claro, en el que se da este nuevo hecho de violencia y esta detención. Muchísimas gracias por tu completísimo informe, como siempre. Y vemos en pantalla, ya vemos a nuestra compañera en Paine, porque Valentina Nieto ha reporteado este siguiente tema, que es: el gremio Fuerza del Norte de los camioneros no llega a acuerdo con el gobierno y va a continuar en paro indefinido, así lo han manifestado en las distintas rutas del país. Valentina, tú tienes toda la información. Complicado porque para el gobierno había, y para las grandes gremiales de los camioneros, había una posibilidad de llegar a un acuerdo después de las conversaciones en el Ministerio de Hacienda, pero no han quedado satisfechos ni con aquello ni tampoco con la reunión con las autoridades del norte del país, Valentina. Claro, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, no llegan a acuerdo a pesar de que se cumple finalmente una de las peticiones que habían realizado durante el primer día de este paro nacional, el día lunes, y también durante esta jornada, de poder entonces reunirse con el gobierno. Durante esta tarde hubo un encuentro con la delegación de la región de Arica y Parinacota y también con la Seremi de Transporte de la ciudad de Arica. Me gustaría así mostrarte primero que todo parte de lo que es el ambiente, porque da cuenta entonces de la continuidad de esta manifestación. Emitieron un comunicado desde la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte precisamente para poder dar cuenta de cuáles habían sido los puntos que se abordaron durante esta reunión, que fue bastante extensa. Habría partido a eso de las 12 de la tarde, se mantuvo hasta por lo menos las 5 o 6 de la tarde de este día martes y claro, se llega a parte de los acuerdos que planteaban por parte del gobierno. Se habla de, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, implementar zonas de descanso seguro para generar instancias donde los conductores puedan desarrollar sus funciones de manera tranquila, particularmente en el sector de la Ruta 5 Norte, entre Arica y Santiago, también uno para la Ruta 1 y la Ruta A25 que conecta precisamente a Calama. Y se cumple también, Mónica, una de las peticiones cruciales por parte de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que tenía relación con hacerlos partícipe de las mesas de trabajo, porque claro, tú lo decías, ayer hubo instancias bastante cruciales de la CNTC, también de la CNDC, con el Ministerio de Hacienda, en el cual se llega también a un consenso respecto a, por ejemplo, el mecanismo de estabilización de los combustibles, de los precios del diésel, también en el ámbito de la seguridad. Sin embargo, estas dos organizaciones gremiales no están adheridas a este paro, por lo tanto, los acuerdos que podían llegar por ese lado no dejaban satisfechos a los distintos manifestantes que se han desplegado a nivel nacional. Decían ellos, y además ahí hay una pugna importante con la figura del presidente de la CNTC, Sergio Pérez, quien planteaban los manifestantes
no los representa. Pero ahora se cumple este hito importante, no se llega a acuerdo, sin embargo se abre una puerta de negociación relevante. Te invito a que pasemos a revisar, primero que todo, parte de lo que señalaba durante esta jornada el vocero de los camioneros aquí en Paine, Carlos Galace, quien daba cuenta un poco de este sentir por parte de los transportistas luego de este encuentro con el gobierno. Escuchemos. Si bien es cierto, el gobierno sí algo nos escuchó, pero nos interesaría mucho, así como recibió el señor Sergio Pérez acá en La Moneda, nos gustaría que a nuestro representante, que el presidente de la Confederación Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, me gustaría que también lo recitaran acá en La Moneda y tuviera los mismos privilegios que tiene el señor Sergio Pérez. Los mismos privilegios que tiene él, me gustaría que nuestro dirigente los tuviera. Claro, porque la reunión que se hizo en La Moneda fue con dos de las gremiales que abarcan a todo el país, que son de las más grandes, pero es bueno tener claro que las movilizaciones que hemos estado viendo y los bloqueos parciales de carreteras y la ralentización del tránsito en ellas tienen que ver con otras gremiales, más bien del norte, del centro y centro-norte del país, y por lo tanto ellos quieren no solo las soluciones, sino que, lo decía el dirigente Valentina, quieren el mismo trato, o sea, probablemente no la recepción de las autoridades regionales, sino que se han entendido con ellos, sino que así como se recibe a los otros en La Moneda, también a los dirigentes nacionales, por decirlo de alguna forma, o de las grandes gremiales, ellos quieren estar ahí también, en La Moneda. Vamos a ver si el gobierno accede a aquello. Sí, sin duda, y creo que das en el punto preciso, Mónica, respecto a esta molestia que existe al interior de los dirigentes de la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte, porque claro, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y la Confederación Nacional de Transporte de Carga, si bien son las organizaciones gremiales más grandes y que abarcan finalmente al gremio, no están adheridas a este paro. Por lo tanto, lo que se solicita por parte de las personas que están desplegadas a lo largo del país es que se pueda hacer una reunión aquí en Santiago con las autoridades centrales, particularmente decían con el ministro Marcel, al igual como se recibió a la CNTC y a sus dirigentes en el Ministerio de Hacienda, y se pudo llegar precisamente a este consenso. Ese petitorio que se elevó por parte de la CNTC y que fue discutido finalmente con Hacienda, ahora está siendo nuevamente analizado por parte de los representantes de los distintos gremios, precisamente para ver si también se llega a un acuerdo por ese lado. Son dos negociaciones que van en caminos paralelos, pero lo concreto, Mónica, es que para poder deponer el paro depende mucho de las conversaciones que se lleve particularmente con la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte. Hoy nosotros también hablábamos con otros dirigentes, hablábamos con el presidente particularmente de Asprocon, que es la agrupación de propietarios y conductores de Paine que se encuentran aquí desplegados, y él hacía una advertencia, por un lado, que mencionaba que ya al tener esta movilización indefinida, ya completamente instalada, era un llamado que se le hacía un poco a las autoridades de gobierno a no amedrentarlos, decían ellos, que en realidad pedían como condición que se respetara este paro, que siguieran las movilizaciones, porque de lo contrario, advertían, podían llegar a un paro total. Actualmente se encuentran solamente de forma parcial las rutas bloqueadas, y eso sería evidentemente muchísimo más grave. Pasemos a revisar parte de lo que nos comentaba durante esta tarde precisamente el presidente de esta asociación gremial. Escuchemos. Si hay un corte, un dirigente detenido, ya sea de Punta Arenas, sea de Arica, sea de Paine, hay un corte total. O sea, en caso de que Carabineros intervenga y se lleve a alguien a detenido, ¿habría...? No tanto de eso, pero cualquier cosa que quisieran amedrentarlo por ese lado, este sigue un corte total de carretera. Pero de lo contrario, no. Estén tranquilos, que vamos a seguir trabajando igual. Bueno, Mónica, ahí escuchamos entonces al presidente de la agrupación de propietarios y conductores de Paine haciendo también un poco esta advertencia respecto a cómo se van a seguir desarrollando las movilizaciones a nivel nacional. Así hay como una especie de ultimátum hacia el gobierno, un llamado a que se respete, decían ellos, esta movilización, que no se llevase a ningún tipo de dirigente detenido. Sin embargo, claro, llama la atención que se pongan estas condiciones sobre la mesa para seguir con este diálogo. Durante esta tarde también hubo reacciones
reacciones por parte del gobierno. Nuevamente habló la ministra vocera de gobierno dando cuenta del proceso de negociación que se está llevando de forma paralela con estas dos grandes organizaciones gremiales, la CNTC y la CNDC, para poder también plantear una línea de ruta. Planteaban y explicaban cómo se va a llevar, por ejemplo, a cabo este proceso de la inyección hacia el mecanismo de estabilización de los combustibles. Aseguraron durante la tarde de ayer y hoy nuevamente lo volvieron a asegurar que se contaba con los recursos necesarios, que además se estaba trabajando en una agenda de seguridad que también, como conversábamos ayer es uno de los puntos cruciales a la hora de estas negociaciones que se llevan con ambas organizaciones gremiales. Pasamos a revisar también parte de lo que señalaba durante esta jornada la ministra vocera de gobierno. Yo lo llamaría a revisar los acuerdos y ver los contenidos, porque hemos propuesto en representación del gobierno, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, 15 puntos de avances en 3 ejes que son sustantivos. Nosotros como gobierno estamos conversando y siempre vamos a conversar con todos quienes estén disponibles a dialogar para alcanzar avances sustantivos para nuestra sociedad. Bueno, y entonces la ministra vocera de gobierno planteando esto que habíamos escuchado durante ya estos 2 días de paro nacional, en el cual se plantea este camino del diálogo, esta necesidad de generar consensos. Ahora lo interesante, y lo conversábamos antes, va a ser si es que se va a recibir a los representantes de la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte aquí en Santiago con las autoridades centrales, porque es parte de lo que ellos también solicitan como algo básico para poder llegar a un consenso, no dejar la discusión únicamente con las autoridades de gobierno de forma regional, sino que extender este debate de la misma forma como se hizo con la CNTC este lunes. Así que vamos a ver entonces cómo se va a seguir desarrollando. Comienzan a sumarse también otros puntos durante la tarde. Por ejemplo, hubo camioneros que comenzaron también a paralizar de forma parcial las rutas en la región de Valparaíso, también en la región de O'Higgins, así que queda bastante tiempo por delante, negociaciones que se van a tener que llevar a cabo. Dicen que por lo menos 15 días tienen contemplado continuar con esta manifestación, este paro nacional durante los próximos días. Valentina, claro, los dirigentes, se ha extendido esta movilización a la región de O'Higgins. Para empezar, eso es lo nuevo en esta jornada, como tú bien lo mencionabas, ya otros sectores también de la región de Valparaíso, entonces va creciendo en intensidad desde el norte a la zona centro y un poco más al sur. Ese es un primer punto que hay que ponerle atención, pero lo segundo es esta molestia con Sergio Pérez, el dirigente de la CNTC, porque han sido muy duros dirigentes locales, señalando que él negoció para él y para otros camioneros, pero que no los representa en nada. Entonces, básicamente el acuerdo al que se llegó no sería representativo para ellos. Ahora, lo que llama la atención es que se reciban la moneda a estos dirigentes nacionales, a Sergio Pérez, entre otros, de la CNTC, me imagino que tratando de que no se amplíe aún más el movimiento, pero llama la atención que no estuviera de alguna manera coordinado antes y si se hiciera vía autoridades locales. ¿Por qué? Porque podría uno haber pensado que si no estaban coordinados con Pérez, los dirigentes, no iba a ser necesariamente representativo de lo que se lograra en la moneda. Eso por un lado, y lo otro que me parece súper delicado lo que dice el dirigente señala, si es que se llevan detenido a uno de los nuestros, cortamos todas las carreteras. No me parece aceptable esa amenaza. O sea, no me parece aceptable que nunca se corten carreteras así en este contexto, aunque uno entiende y empatice con el tema de la seguridad, con otros temas menos, porque la verdad es que lo de los combustibles es algo que ya tienen importantes beneficios los camioneros y sabemos que están pasando por un momento duro y que con la guerra en Ucrania además es más complicado, en fin, el contexto internacional. Pero el tema de la seguridad indudablemente que se empatiza toda la ciudadanía. El tema de los combustibles, harina otro costal, aunque se entiende que son momentos difíciles. Pero lo que no parece aceptable es que pretendan estar por encima de la ley. O sea, si alguien es detenido es porque hay un delito flagrante al cual ponerle fin porque se incumple la ley. Y si eso es así, si ellos cometen, el tema es distinto. El tema es que si son detenidos es porque incumplieron la ley. Si llegaran a hacerlo, no sería en un acto arbitrario, sino porque hubieran incumplido una ley. Y si eso ocurriera, o sea, deberían aceptar que se les tome detenido, pero no decir amenazar, entonces nosotros estamos por sobre la ley y si nos detienen,
porque hemos incumplido esa ley, entonces nos tomamos las carreteras y lo bloqueamos todo, no solo parcialmente, sino completo. No me parece inaceptable eso como amenaza y eso como planteamiento de un dirigente. La verdad que, claro, puede ser muy aplaudido entre sus bases, pero no es aceptable. No se toma detenida a la gente porque sí, sino porque quebranta la ley. Sí, Mónica, sin duda fue una declaración que llamó bastante la atención y marca un tono un poco de cuál es la voluntad que se tiene para las negociaciones. Entonces, claro, es una amenaza, una advertencia que, tú lo decías, no tiene mucho fundamento. Sin embargo, hay que ver también cómo responden las autoridades del gobierno a propósito de estas declaraciones, también de esta petición que se realiza para hacer esta invitación formal a los distintos representantes de los camioneros de la zona norte del país, a ver si se concreta un viaje hacia Santiago y una reunión formal con el ministro Marcel y otras autoridades del gobierno central. Seguimos muy atentos entonces y por supuesto gracias a ti también porque tomas el pulso en terreno de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Y nos vamos a otras noticias, a otros conflictos de carácter diferente, porque el socialista Daniel Manucheri es el primer diputado oficialista censurado en la nueva ofensiva de Chile Vamos y el PDG por sacar a los oficialistas de las presidencias de las comisiones. Ya había ocurrido antes, pero en otra ofensiva. Esta es una nueva ofensiva y la estrategia busca apoderarse de 3 instancias en la Cámara de Diputadas y Diputados. La nota es de Estefanía Bustamante. Tendrán que justificar su voto. La estrategia de Chile Vamos y el PDG se puso en marcha hacia el socialista Daniel Manucheri. Fue la primera presidencia de comisión que perdió el oficialismo por la censura presentada por Gonzalo de la Carrera. Por eso ahora es el líder de toda la derecha. Usted tiene que estar muy contento, diputado. Míralo a todos. Se aprobó por 7 votos a favor y 6 en contra, dejando al oficialismo sin otra presidencia. Una acusación sustentada en mentiras, sustentada en falsedades, como ha sido el estilo del diputado Gonzalo Lacarrera. Estos personajes fueron los que acorralaron hoy día a la otra derecha que está un poquito más cerca del centro y se vieron aquí, yo creo, expuestos. Y así hay muchos proyectos de ley que podremos por fin poner en tabla que van a ayudar a la población de Chile a mitigar los daños que ha causado este gobierno. Pero la ofensiva opositora no se detendrá ahí, se expandirá a otras comisiones. Seguridad, desarrollo social, ciencia, tecnología, zonas extremas, recursos hídricos. La UDI presentó 3 mociones que buscan remover a los presidentes de las comisiones de defensa, personas mayores y bomberos. Vengo a censurar su presidencia. Viene en plantear censura en contra del presidente de la Comisión de Defensa. Es una forma bastante poco digna de hacer política, yo creo. Encabezadas por Andrés Joanet, Carolina Marzán y Ricardo Cifuentes, respectivamente. Pareciera que hoy día a la derecha lo que le interesa es sacar pequeños réditos políticos, mezquinos, pequeños, egoístas y no preocuparse de los problemas de la gente. Nosotros no queremos, reitero, romper la corporación ni generar divisiones, pero francamente si nosotros tenemos la mayoría en esas 13 comisiones, lo mínimo es que la ejerzamos. Ejercer la mayoría, aunque no fuese fácil incluir a todos en la operación. Espérense un poquito, ha tardado un poco el cuento, pero van a llegar ya los amigos del PDG. Varios minutos sin respuesta del PDG, que llegó después, pero dividido, con 5 diputados a favor del pacto y el resto, dicen, enterándose en los pasillos. Esta es una situación que fue absolutamente inconsulta. Nunca nosotros recibimos ni siquiera una citación. Conversamos de manera separada, ya lo vimos que hay un grupo que está de acuerdo en haber generado un cambio y otro no. Cambio que también los dividió en la votación por la mesa directiva, que terminó con un independiente expulsado y 2 PDG removidos de comisiones. Malas prácticas que otra vez denunció el partido, que se desmarcó del pacto opositor, incluso con diputados que lo apoyan. Un rol de partido bisagra, pero en beneficio de sus propios intereses más que de los beneficios de las grandes mayorías. Y ahí es donde está el error. Está exagerando y está estirando demasiado la cuerda de esta mayoría circunstancial que tiene. Y donde parte del PDG buscaría inclinarse a la derecha con las censuras que se votarían en las próximas semanas. Estrategia que en tanto el gobierno ya ha calificado como pequeñas disputas de poder. Hay que puntualizar 2 cosas. Por un lado, esta división del Partido de la Gente, y el Partido de la Gente tendrá que ver también ahí cómo maneja aquello, pero por el lado del oficialismo también la reflexión de
si no era necesario efectivamente haber hecho un nuevo pacto de gobernabilidad, porque la cosa no está fácil para el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, para la mesa en general, y efectivamente con el cambio de lo ocurrido tras la nueva elección en que es derrotada Chile Vamos junto al Partido de la Gente, efectivamente cambian las composiciones y se rompe el acuerdo también respecto a las comisiones. Entonces ya se sabía hace bastante rato que era previsible lo que está ocurriendo al tratar, como dicen desde Chile Vamos, de ejercer estas nuevas mayorías que tienen en las comisiones, roto el pacto anterior. Hubiera sido probablemente más estratégico hacer un nuevo pacto global y no solo para el tema de la mesa. En fin. Seguimos avanzando y les contamos que el proceso para elegir al nuevo fiscal nacional continúa generando debate. Expertos aseguran que si bien las distintas etapas del procedimiento son legales, se ajustan a la norma, sí es cuestionable la falta de información y transparencia para elegir a la persona nominada. Todo esto a días de que el Senado ratifique o rechace el persecutor José Morales propuesto por el Ejecutivo. El informe es de Macarena Román. Cuenta regresiva en el Senado para aprobar o rechazar la opción presentada por el Ejecutivo para fiscal nacional. José Morales, que actualmente es el jefe adjunto de la Fiscalía Local Santiago Norte, tendrá que exponer en la Comisión de Constitución y convencer al menos a 33 parlamentarios para llegar al máximo cargo del Ministerio Público. Veo una votación quizás dividida, pero con una predisposición positiva. Su prioridad debe ser perseguir el crimen organizado, el terrorismo y la delincuencia, porque esa es la prioridad número uno de los chilenos. En cuanto a la votación, seguramente que nos vamos a reunir como bancada para definir en una sola voz, pero así sea, finalmente sí vamos a aprobar el nombre que ha propuesto el presidente de la República. Yo creo que el mejor camino en este caso, si somos consecuentes, deberíamos rechazar el nombre y obligar a la Corte Suprema a presentar una quina distinta, que sea un poco más abierta, podría ser. La votación se concretaría el próximo 30 de noviembre y llega después de un proceso que consta de 3 etapas. Los candidatos se exponen frente a la Corte Suprema. El máximo tribunal escoge una quina entre las personas que se presentaron. De ahí el presidente Gabriel Boric selecciona uno de estos 5 y finalmente el Senado deberá aprobar o rechazar a la persona. Si tuviéramos que hacer una especie de proceso de selección así de gran envergadura, evidentemente que eso sería una organización de otra naturaleza que a nosotros no nos está impuesta por la ley ni por la Constitución. Es que es un proceso que expertos cuestionan, pero no por las etapas, sino por la eventual falta de transparencia. Por ejemplo, desde el gobierno entregaron argumentos sobre la elección de José Morales por su trayectoria y no por su idoneidad para el cargo. Yo creo que con el objetivo no se está cumpliendo. A nosotros no nos consta cuáles son las razones de la selección de las personas, ni tampoco nos queda claro como opinión pública cuál sería la mejor persona. Estos procesos no permiten, creo yo, determinar ciertas características que tiene que tener alguien, por ejemplo, el liderazgo. Es que el proceso y los derechos del fiscal nacional han sido cuestionados hasta por actuales autoridades. Por ejemplo, el presidente Boric, cuando era diputado, participó como coautor de un proyecto de ley que busca cortar la duración del máximo jefe del Ministerio Público. Además, el entonces diputado Jackson firmó un proyecto que establecía inhabilidades para postular a este tipo de cargos. Que más bien es un proceso absolutamente institucional, donde la relación entre las personas que son candidatas y los poderes del Estado son a través de instancias absolutamente controladas y que tampoco tienen una reglamentación que permitan mayores niveles de transparencia. Pudiese haber tal vez un sistema de búsqueda como pasa con el tema de alta dirección pública, que fija que pudiese tener un número más acotado de candidatos con además mayor transparencia en cuanto a señalar cuáles son los programas que están presentando. Lo concreto es que los 17 candidatos que en esta oportunidad se presentaron tuvieron 10 minutos para exponer. De la quina seleccionada por la Corte Suprema, el Ejecutivo escogió a José Morales y este tendrá que convencer al Senado. Presenté mi antecedente, también presenté un plan de trabajo ante la excelentísima Corte Suprema y lo que pretendo es que el presidente de la República con esos antecedentes los pondere y tome una decisión. Yo no me corresponde mandarle mensajes a través de los medios, él es el que decide. Pero el presidente ya decidió por Morales. Sin embargo, si el Senado rechaza el nombre, el máximo tribunal tendrá que proponer otra opción de los 12 candidatos que no avanzaron en el proceso, todo para poder completar la quina establecida en primera instancia.
Bueno, sin acuerdo terminó la reunión entre los partidos políticos que trabajan por un nuevo proceso constituyente. En la instancia se discutieron las propuestas del Partido Demócrata, un partido de formación, y del movimiento Amarillos por Chile. En el caso de este último, la propuesta consideró por primera vez la idea de que el Congreso designe al 100% de los integrantes del órgano redactor. El informe es de Paul Follert. Hoy día vamos a poner la pelota en el piso y esperamos que Chile Vamos no la tire al córner, porque lo ha hecho todo el tiempo. Jerga futbolística para retratar el estado actual de las negociaciones por un nuevo acuerdo constitucional. Tiene tantas posibilidades de llegar a acuerdo como las que tenía Arabia Saudita de ganarle a Argentina, y ustedes vieron lo que pasó. Con ambiente mundialero, los protagonistas de las conversaciones por un nuevo proceso constituyente prepararon una nueva reunión, una que tenía por objetivo resolver el último nudo, el mecanismo. Tarea para la cual el movimiento político Amarillos por Chile presentó una nueva jugada. El Congreso Nacional, que es el órgano más representativo de nuestra democracia representativa, elige un Consejo Constituyente que elabora un texto y luego lo somete a plebiscito para que el pueblo de Chile decida si le gusta o no esa constitución. No queremos entrar en el número, porque el número puede ser 50, 70, pero no puede ser un gran número porque es muy difícil que muchas personas se pongan de acuerdo. Se trata de la primera propuesta que considera un órgano 100% designado por el Congreso, una posibilidad que hasta ahora solo se había conversado en los pasillos y que tuvo buena recepción en Chile Vamos. Es por parte de un partido que si propone un mecanismo que es definido por el Congreso y ellos no tienen representación parlamentaria, me parece que hay un sentido de generosidad que tiene que ser bien considerado. Sin embargo, otros sectores han insistido en la necesidad de tener un órgano 100% electo, como el partido en formación Demócratas, quien también presentó su carta. En un órgano acotado de no más de 60 personas, de manera que tenga un menor costo para el fisco. Que tenga además representación de nuestros pueblos originarios de acuerdo a la votación que ellos saquen en la elección. Con esas cartas sobre la mesa, los partidos se reunían, aunque las expectativas no eran muy altas. Está medio gris, pero se puede tornar optimista, ¿no? Se conocieron las propuestas de Demócratas y Amarillos, pero ninguna terminó por generar un acuerdo. Así se sumarán al abanico de posibilidades que completan el órgano de 99 integrantes propuesto por el oficialismo y la ADC y los 50 que planteó la derecha. Es importante que las conversaciones siempre pongan por delante que la ciudadanía elija a futuros representantes estableciendo ciertos principios de orden del debate constituyente. Tenemos que tener al menos el ánimo de flexibilizar nuestras posiciones. Por lo tanto, hoy día no hay que descartar ninguno de los escenarios. Tenemos el mapa de todas las posibilidades y esas posibilidades generan nuevas combinaciones, así que se determinó que haya un grupo que trabaje para poder avanzar más rápido. Ese grupo sería un comité técnico nombrado por los partidos políticos que deberá analizar las 4 propuestas sobre mecanismo y sistema electoral y así intentar lograr un acuerdo. Tenemos que irlo trabajando paso a paso, eso es lo que estamos haciendo y por lo tanto no podemos asegurar que esto se cierre en noviembre. Que probablemente ya vemos que no va a ser en el mes de noviembre, pero que esperamos que pueda llegar antes de Navidad. Con 4 propuestas sobre la mesa y sin una cita agendada, los protagonistas de las conversaciones parecen ver lejos cerrar un acuerdo en el mes de noviembre. Y una nueva polémica. Parlamentarios de Bópoli anunciaron que van a oficiar al Ministerio de Educación por haber, según ellos, eliminado el Día del Carabinero de las orientaciones escolares de 2023. Porque digo según ellos, porque les responden desde la subsecretaría de la cartera que no han suprimido esta conmemoración y que la lista entregada únicamente contiene sugerencias de la Seremi para cada región. Ángela Rayman nos amplía. Desde las fundaciones de la institución hace 95 años es que cada 27 de abril se conmemora el Día del Carabinero, tradición en que además llega a los recintos educacionales cada año a lo largo del país. Sin embargo, en el documento que entrega las orientaciones del calendario escolar de 2023, emitido por la Subsecretaría de Educación, no se sugiere que se conmemore este histórico homenaje. De inmediato, desde la oposición levantaron los cuestionamientos. Yo me pregunto cómo nuestro gobierno, que dice, ¿no es cierto?, fortalecer la institución de orden y seguridad en nuestro país, dándole todas las atribuciones,
quiere retirar, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Educación, la conmemoración de este día. El Ministerio de Educación, sin una razón justificada, y presumimos que desde una perspectiva más bien ideológica, lo excluye desde la fecha de conmemorar. Y eso es sumamente preocupante. Por tanto, vamos a oficiar al Ministerio de Educación a fin de que nos explique cuál es la justificación por la cual se saca una conmemoración tan importante como el 27 de abril. Dentro de este listado tampoco se sugirió la conmemoración de la Fuerza Aérea, ni el de las glorias del Ejército y tampoco el Día del Trabajador. Y en cambio se incluyen otras como el de la salud sexual, el mes de la democracia, concienciación sobre los tsunamis y el de la visibilidad transgénero. Desde el Ministerio de Educación aclararon que estas son solo recomendaciones y que deben ser aprobadas por cada Seremi y que no se traduce a que estas fechas sean eliminadas del calendario escolar. Sostienen además que esto ya estaba así desde el año pasado. No es efectivo que este año se haya retirado el Día del Carabinero de la lista de conmemoraciones, ya que hace varios años que no se incluye en esta lista de orientaciones. El listado entregado es una orientación general y no corresponde a los calendarios escolares que elaborará cada región y que incorporarán esta y otras fechas relevantes a nivel regional y nacional. Aclaraciones del Mineduc que tuvieron respaldo por parte del oficialismo en el Parlamento. Es una polémica totalmente artificial porque este es un instructivo que nace en el gobierno de Piñera, que ahora se copia y que no tiene todas las fechas. De hecho, no tiene las fechas obvias como el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, ni tampoco el 27 de abril, que es el Día de las Carabineras y Carabineros, que evidentemente los colegios van a conmemorar como lo han hecho siempre. Son ideas que en ningún caso obligan a los establecimientos a eliminarlo. Yo creo que se ha tratado de generar un conflicto donde no hay. El Día del Carabinero se sigue celebrando en cada uno de los establecimientos de nuestro país. Sin embargo, y de todas formas, la no recomendación de la conmemoración del Día del Carabinero generó algunas molestias, particularmente por quienes destacan el trabajo de la institución en la ciudadanía y el propósito de la celebración. La educación primaria, la educación básica, vea en el carabinero confianza, encuentre en él una oportunidad de poder crear este lazo tan necesario para que el día de mañana, cuando sea un adulto, sienta que el carabinero va a ser su oportunidad frente a una emergencia. El carabinero es el representante de poder proteger a las personas y a las víctimas inocentes, como versa su himno. Justamente son los niños los que debieron recibir el mensaje positivo de lo que es la sociedad chilena. Es hacerles ver de que está conformada por personas que se pueden equivocar, como ha ocurrido recientemente, pero que no por eso se pueden lograr el prestigio de toda una institución cuya única finalidad es dar seguridad que todos en este tiempo requerimos más que nunca. Según la última encuesta CADEM publicada este mes, Carabineros de Chile tiene una aprobación ciudadana del 73%, la cifra registrada más alta desde hace 6 años. Una percepción que también se da en la calle, donde se percibe una mejor valoración de la institución, la misma que se vio duramente afectada durante el estallido social. Se debería reconocer porque igual cumplen una labor que nadie más cumple en la sociedad. Quizás no la cumplen de la manera en que todos quisiéramos, pero eso va aparte también con una reestructuración interna que necesitan Carabineros. Enseñarle otra parte a los niños, no solamente que combaten delincuentes, sino que combaten otras cosas. Para incentivar el respeto, anteriormente se hacía en los colegios y nosotros teníamos otra visión del carabinero. Es una vez que se le hace un honor a Carabinero, porque Carabineros está muy votado. Yo encuentro que sí, porque es parte de la historia del país, más que nada son los que nos ayudan en todo y es la autoridad y no se da a respetar como se debería de respetar. Polémica que fue rápidamente aclarada por el gobierno y que toca directamente la imagen de un organismo que nuevamente está en el ojo de todos, especialmente cuando la seguridad pública es uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía. Seguimos avanzando en otras materias. 5 personas fueron detenidas en Galvarino tras al menos 2 ataques en esa zona en la Araucanía. Una de ellas se identificó como Pelentaro Yaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul. Los hechos de violencia han obligado al gobierno a pedir sucesivas renovaciones, recordemos, del estado de excepción constitucional de emergencia, que se va a votar justamente mañana, tras lo cual el Senado va a iniciar la discusión de una variante a la actual medida con el objetivo de aplicarla por hasta 60 días. Francisca Cárdenas con los detalles.
4 nuevos hechos de violencia se registraron este martes en la región de la Araucanía. 2 ataques incendiarios, el sabotaje a un tren y el robo a trabajadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Y tras la comisión de uno de esos hechos, Pelantaro Yaitul, uno de los hijos del líder de la CAM, Héctor Yaitul, fue detenido por su presunta participación en un ataque incendiario a una faena forestal en la comuna de Galvarino. Hicieron uso de armas de fuego en contra de los carabineros, acción que fue repelida también mediante el empleo de las armas de fuego fiscales y también la utilización de elementos de disuasivos químicos. Uno de los elementos recuperados ha sido efectivamente un dron, es un elemento que nos llama la atención por el nivel de planificación que podrían tener y la utilización que podría tener este elemento para la preparación de los atentados. En los operativos participaron alrededor de 100 carabineros. Desde el gobierno, en tanto, evalúan interponer una querella. Yo voy a entregar todos los antecedentes a los abogados del Ministerio del Interior para que se estudie la querella que obviamente nosotros vamos a acompañar para esta investigación. Los 5 detenidos pasarán este miércoles a control de detención en Lautaro por el delito de robo de madera y otros cargos que estaba definiendo la Fiscalía. Y pese a que rige estado de excepción en la zona, desde la multigremial de la Araucanía revelaron que la violencia ha aumentado en un 9% desde que se decretó la medida. Lamentablemente la violencia ha aumentado en los últimos días a partir de la visita del presidente Boric. Se requieren medidas urgentes para combatir la violencia, reducir las posibilidades de éxito de los atentados. Y a pesar de ello, distintos sectores de la zona coinciden en señalar que hasta ahora ha sido la medida más efectiva, razón por la que este miércoles se volverá a votar una nueva extensión del estado de excepción para la región de la Araucanía y 2 provincias del Biobío. Claro que en el Senado votarán también una reforma constitucional que crea una nueva variante al estado de excepción. Una variante que signifique que cuando se han hecho varias renovaciones de 15 días, el Ejecutivo tenga la posibilidad de solicitar una renovación por 60 días, pero a diferencia de las otras, esta no incluya la reducción del derecho a reunión y vaya acompañada de informes quincenales escritos para que el Parlamento sí tenga un control de lo que se está haciendo. Desde La Moneda habían manifestado en diversas ocasiones su disconformidad con la duración del estado de emergencia y con las restricciones que conlleva aplicarlo. Una idea que no es compartida en la oposición, donde aseguran que la ministra del Interior solo conversó con senadores. Resuelve las muchas dudas que le planteamos cuando conversamos con la ministra, porque lo que busca el gobierno es no tener que venir cada 15 días a solicitar una renovación y por eso plantea 60 días de plazo. El problema que tiene es que como el estado de excepción restringe garantías constitucionales, en esta propuesta del gobierno de una derivada del estado de excepción no podría conculcar o restringir esos derechos. El gobierno está buscando una legítima forma de poder tener estado de excepción constitucional, pero no tener este trámite prácticamente burocrático de cada 15 días estar renovándolo en el Congreso, sin perder el control de parte del Congreso de supervisar cómo se están haciendo las cosas para que no haya excesos, no haya violaciones de derechos humanos. En tanto, algunos de los alcaldes de comunas donde han ocurrido la mayor cantidad de atentados han insistido en que es necesario designar a un fiscal con dedicación exclusiva en la Araucanía para investigar los ataques, ya que actualmente la investigación de este tipo de hechos lo hace la Fiscalía de Alta Complejidad. Y una noticia triste, súper lamentable y que nos llena además de nostalgia. Pablo Milanés falleció a los 79 años tras estar varios días internado en Madrid. Pablo Figueroa nos cuenta sobre el legado de este ícono cultural cubano que por más de 50 años enamoró al continente y también habló de política y tuvo, sobre todo con el paso de los años, una mirada crítica, lo que yo califico como dictadura cubana. Probablemente él no lo hacía así, pero fue crítico también de medidas del régimen de Fidel Castro. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir. Hay algo en el arte de Pablo Milanés, algo en lo que ahora podemos definir como legado. De amores. Una tristeza infinita que se resuelve con buenos deseos. Si ella me faltara alguna vez. Para el cubano los acordes. Nadie me podría acompañar. La intensidad. Nadie ocuparía ese lugar.
y el contenido son partes de un mensaje, uno claro y que nunca se dio ni se vendió. Si algo se debe de partir diciendo sobre la vida del cubano que falleció a los 79 años, es la consecuencia. Un legado que finalmente cruzó toda la frontera, todo lo que es Hispanoamérica, un legado que deja esa riqueza finalmente porque ha sido completamente transversal, siendo una fuente de inspiración a través de sus letras, de sus melodías y su sentido social. Ahora quisiera cantar una canción dedicada a Miguel Enrique, secretario general del MIR chileno, muerto en las calles de Chile, de Santiago, en el año 74. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Miembro fundador de la nueva trova cubana, esa que se hizo popular junto con la Revolución Cubana en los 60 y representó y habló para el mundo en los 70 y 80 sobre los dolores y atrocidades de las dictaduras en el continente. La canción que da cuenta de las calles ensangrentadas de Santiago, difícil de transmitirla. Hubo emisoras que no tocaron nada de Silvio Rodríguez ni Pablo Milanés. Es una muestra del desarrollo cultural que tuvo Cuba tras la revolución, a pesar de tantos otros problemas, pero sin duda dentro de lo cultural, el cine, el arte, la cultura, la literatura, etcétera, hicieron posible que artistas de esta categoría, jóvenes en esos años, hicieran todo lo que hicieron en su creación. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Para finales de siglo vino a Chile en 1998 y nunca esperó los líos que tuvo para ingresar. Que cuando vino como en el 2015 o 2016 y como lo retuvieron, como que le pidieron sus papeles más veces y aparte de su equipo y sacó unas declaraciones súper crudas. No vine a Chile en dictadura por esto y lo estoy viviendo ahora. Entonces, claro, yo creo que es como un desconocimiento popular a la voz política de Pablo Milanés, que la tiene súper clara y claro, se conoce más ese repertorio romántico. Que me entendieras y que murieras por mí. Para el cambio de milenio, esto confesaba sobre la visita de Barack Obama a la isla. Vamos a ver lo que sucede después de este, como le llamo yo, idilio diplomático. Pero ya te digo, un problema también es que Cuba está de moda y todo el mundo tiene curiosidad más que otra cosa por estar aquí y ver lo que pasa y otros por ver lo que no pasa. Y así, dijo nunca marcharse de Cuba, pese a tener sus diferencias con los Castro. No fue hasta 2017 que el cáncer lo obligó a marcharse a Madrid por tratamiento médico. Pablo Milanés tenía la dulzura de su música, con la mezcla de distintos estilos, incluso del rock, con una poesía interesante, profunda y directa, que lo hicieron único y también uno de los más queridos en el periodo de la nueva trova cubana. La balada romántica de Pablo Milanés es una balada que hay que entenderla como una balada que está pensada, que es una balada que problematiza el amor. Son unas baladas bastante atípicas y que son bien distintas de la canción de amor como más romántica tradicional. Esto no puede ser nomás que una canción. Siempre volvió a la isla. La pandemia lo tuvo casi 3 años sin estar en Cuba. Tiempos tristes que lo motivaron apenas pudo a hacer este show de hace unos meses. Él quiere un reencuentro, pero ahora también fue una despedida. Sin reparar en formas tan bellas. Pablo Milanés llevaba días internado. Para el recuerdo de sus fans quedará algún recital memorable, alguna canción imperecedera. Para la cultura queda la consecuencia por sobre las mezquindades. Pablo Milanés, el artista que mostró el camino distinto a las nuevas generaciones. Hacer las cosas por el dinero trae fama, pero hacerlo por ideales trae trascendencia. Una noticia internacional relevante del mundo de la cultura y nos vamos con el millennial. No sé, en realidad creo que estoy piropeando demasiado. Tú no clasificas para millennial. No. Sí, no. Estoy justo ahí agarrándose con las uñas. Pero en fin, ok. Es que no sé si tenías tan claro el peso de Pablo Milanés. No, poco lo conozco, pero... ¿Viste? Todo para hacerse millennial, pero en fin.
Ok, de esa noticia del mundo de la cultura a la política y a una tragedia. Además. Sí, Mónica, con lo que ya habíamos adelantado ayer, este terremoto, ayer yo te hablaba de 160 muertos, ahora son ya más de 260 los muertos y de hecho esta cifra lamentablemente va a ir aumentando a medida que pasan las horas porque son cientos las personas que están desaparecidas. Hay también mucha consternación porque muchos de estos fallecidos son niños, Mónica, y niñas que estaban al interior de sus casas cuando finalmente ocurrió este terremoto 5,6 con una profundidad de 10 kilómetros. Las labores de rescate se han complicado por el clima y también por las constantes réplicas que han provocado deslizamientos de tierra. El informe es de Isel Guerra. Cada minuto cuenta para dar con los cientos de desaparecidos que dejó el letal terremoto de Indonesia. Algunos no tienen guantes o palas, pero en la desesperación por encontrar a posibles sobrevivientes de la tragedia, no son pocos los que sin ser rescatistas profesionales se encaraman entre los escombros para ayudar como sea. Caminando a casa. Esa fue la última vez que los vi. ¿Dónde está tu familia? Allá, enterrados con nuestro kiosco. Al igual que este salón de una universidad ubicada en la zona más afectada por el sismo, más de 20.000 viviendas y edificios se cayeron con el sismo magnitud 5.6. La verdadera escala de la tragedia se hizo evidente al amanecer de este martes, cuando los equipos de búsqueda comenzaron a llegar a la región de Cianjur para rescatar a quienes quedaron atrapados. La operación de rescate ha sido compleja porque la tierra está pegajosa y las herramientas para evacuar son inadecuadas. No tenemos suficientes excavadoras. Los cortes en las carreteras, la falta de suministro eléctrico y las más de 100 réplicas que se sintieron en las primeras 24 horas han hecho más difícil el trabajo. En el lugar, los equipos no solo han debido lidiar con las miles de casas mal construidas, reducidas a escombros, también han debido hacer frente a los deslizamientos de tierra. Si hubiera sido solo un sismo, se habrían destruido las casas, pero fue peor por el deslizamiento de tierra. En esta zona residencial había 8 casas, todas quedaron sepultadas. Los rescatistas saben que con cada hora que pasa, la posibilidad de encontrar a alguien con vida disminuye. En el mejor de los casos, una persona puede sobrevivir atrapada un par de días, pero incluso dependerá de las posibles heridas y si tiene suficiente aire para respirar. Es por eso que las primeras horas son cruciales. Esperaré hasta que todo esté despejado. Si llegaran a encontrarlos pero resultaran muertos, ¿qué haría usted? Lo que importa es que intentemos buscarlos y si ese es el destino, entonces tenemos que dejarlos ir. En total, más de 58.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares. Muchas de ellas terminaron en campamentos improvisados como estos, durmiendo en el suelo, sin agua, alimentos o medicamentos. Es así como la tragedia ha dado paso a una nueva emergencia. En los hospitales, la situación es igual de crítica, con médicos operando en medio de la oscuridad de la noche. El presidente indonesio viajó a la zona afectada este martes. Allí caminó entre viviendas destruidas y las excavadoras. De su visita queda la promesa a las familias afectadas. Todos quienes cuyas casas resultaron dañadas van a recibir una compensación económica de hasta $3.200. El gobierno les brindará asistencia, independiente de si las viviendas sufrieron daños graves, leves o moderados. Tras el terremoto, localidades completas quedaron reducidas a escombros y cristales rotos. Son miles quienes lo perdieron todo, no solo el lugar donde vivían, sino también a sus seres queridos. Con un historial devastador de sismos y tsunamis, Indonesia otra vez es víctima de la furia de la naturaleza. Bueno, de esta tragedia vamos a lo que está ocurriendo en Irán, Mónica, con estas manifestaciones que se extienden desde septiembre y se han expandido por casi todo el país. De hecho, recordemos que durante el Mundial de Fútbol, cuando la selección iraní estaba entrando a la cancha, no cantaron la letra del himno nacional. Bueno, hoy día Naciones Unidas actualizó la situación, la crisis que vive el país persa, confirmó que son más de 300 los muertos que deja la represión policial en esta ola de manifestaciones. Recordemos, tras la muerte de Mahsa Amini, esta joven kurda de 22 años
que fue encontrada muerta al interior de una comisaría después de haber sido detenida por la policía de la moral tras llevar mal puesto el velo. La situación es crítica, dijeron desde la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mónica, porque hay al menos 45 niños y niñas que han fallecido en medio de estas protestas. Además, Mónica, quienes han tenido que enfrentar a la justicia claro, ella es Max Amini, quienes han tenido que enfrentar a la justicia detenidos por estas manifestaciones, algunos de ellos han tenido que enfrentar la pena de muerte, Mónica. 6 personas ya, según Naciones Unidas, han sido condenadas a la pena capital, y el llamado que hizo Naciones Unidas es obviamente a que detenga, por lo menos el castigo de la pena de muerte a los detenidos de estas manifestaciones. Eso es lo que ha pedido por lo menos Naciones Unidas a Teherán, que incluso ha llegado hasta bombardear el Kurdistán iraquí, que limita con Irán. Los kurdos es una minoría religiosa que de cierta forma ha sido muy discriminada en Irán. Y que está en varios países, además. Claro, entonces en Siria, ellos en Turquía. aspiran a un Estado propio, y en cada uno de los países donde están han sido discriminados y han tenido problemas efectivamente con los gobiernos. Claro, y recordemos que el régimen de Teherán es chií, y por eso entonces se ha también extendido este conflicto a la frontera con Irak con estos bombardeos. De hecho, Maxa no es su nombre verdadero, ella tuvo que cambiarse el nombre porque en Irán no pueden usar el nombre kurdo. Claro. Así que la situación es bien crítica, pero hasta ahora el régimen persa no ha cesado en su represión. Eso sí, ha habido algunos cambios dentro de toda la tragedia, Mónica, que se pueden considerar positivos. Por ejemplo, ya la orden es que no se detenga a jóvenes que estén usando mal el velo islámico. Claro, porque es que, ojo, no es que ella no lo estaba usando, o sea, ya que te obliguen a usarlo es cuestionable, pero además en el caso ya no es que no lo estaba usando, pero se le asemó un mechón de pelo. Y por eso hay muchas mujeres a lo largo del mundo que se han cortado el pelo como una protesta frente a lo que ocurrió con esta mujer, esta obligación, esta imposición de usar el velo. Ahora, harto tarde se viene a dar cuenta la ONU de la situación crítica que hay en Irán, porque es una dictadura, es una teocracia, donde el líder supremo decide hasta los directores de los medios de comunicación. Sí. O sea, hasta destituye al presidente. A mí me imagino que es el difícil acceso finalmente a comprobar lo que está ocurriendo en Irán, el poco acceso que ha tenido Naciones Unidas. Recordemos que han solicitado enviar a una comisión internacional para investigar primero la muerte de Max Amini y también las violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas por distintos organismos en medio de esta ola represiva que hasta ahora por lo menos no ha cesado, y vamos a ver también cuál va a ser las consecuencias que va a tener la selección iraní. Ya la Federación de Fútbol iraní había advertido de que no querían ningún tipo de manifestación política durante el Mundial de Fútbol. Los futbolistas se negaron a cantar el himno y eso obviamente podría traer consecuencias también para estos deportistas. Absolutamente. Vamos a otra información, Mónica, volvemos a Estados Unidos, vamos a Estados Unidos. Todavía hay conmoción por este tiroteo que afectó a un club LGTBI, en donde al menos 5 personas murieron. Se ha conocido más detalles de este trágico hecho y sobre todo lo que yo te comentaba, el accionar de una persona que evitó que esta masacre hubiese sido mayor. Es un veterano del ejército estadounidense que lamentablemente él también perdió a uno de sus familiares, pero evitó porque redujo a este atacante de 22 años que está detenido y que tienen que enfrentar entonces cargos de crímenes de odio. La nota es de Laura Soto. Active shooter. We are getting reports of 4 to 7 possibly injured. And I needed to save my family. And that family was, at that time, everybody in that room. I saw him and I went and got him. I told him while I was hitting him, I said, I'm going to kill you, man, because you tried to kill my friends. My family was in there. La conmoción todavía consume a Richard Fierro, un veterano del ejército estadounidense que las autoridades consideran como uno de los héroes que evitó que el tiroteo que afectó a un club LGBT en Colorado Springs este sábado terminara en una tragedia aún mayor. Esa noche Richard se encontraba junto a su familia y amigos en el local llamado Club Q para ver un show de drag queens cuando poco antes de las 12 comenzaron los disparos.
Recuerdo los sonidos. Honestamente pensé que era la música hasta que olí la pólvora real. Yo pensé que eran varias personas disparándose entre sí, por lo rápido que los disparos fueron saliendo. Todo lo que tuve tiempo de hacer fue poner la mesa al lado y usarla como cobertura y gritar para que todos se agacharan. En cosa de minutos, el atacante dejó 5 víctimas fatales y decenas de heridos. En un comienzo, Richard se lanzó al suelo como todos los demás, pero luego... Cuando rodé para levantarme, vi una puerta de vidrio y gente detrás, y este tipo estaba enfrente. Me dije, tengo que detener a este tipo. Corrí a través del local y lo derribé. Un chico joven, que creo que se estaba escondiendo, saltó conmigo y lo tiró hacia abajo. Creo que fue Thomas. Entre ambos le quitaron el fusil y la pistola que traía consigo y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Lo que no sabía Richard en ese momento es que entre los fallecidos también se encontraba el novio de su hija, Raymond Green Vance, de 22 años. Era la primera vez que visitaba el club. Richard y Thomas son héroes. Les estamos agradecidos por su rápido actuar. El presidente habló con Richard y su esposa Jess. Le agradeció por su valentía y por su instinto de actuar, salvando quizás docenas de vidas. Le dije al alcalde de Colorado Springs que no soy un héroe, solo soy un tipo que quería proteger a sus hijos y a su esposa, y aún así no conseguí proteger a su novio. Junto a él también fueron asesinadas 2 clientas más, Ashley Polk y Kelly Loving, así como también 2 empleados del local, Derek Rump y Daniel Aston. Derek y Daniel fueron una de las primeras personas que conocí cuando me mudé a Colorado desde una zona que no era muy abierta a la comunidad LGBTQ. Me presentaron el Club Q e inmediatamente me sentí como en casa. Todo el mundo en esta comunidad tiene algún tipo de conexión con el club. El delito se está investigando como un crimen de odio y el sospechoso Anderson Lee Aldrich, de 22 años, ya se encuentra bajo custodia policial en el hospital donde hasta la tarde del lunes se encontraba internado. Aldrich ya había sido arrestado en 2021 luego de amenazar a su madre con una bomba casera. Es imperativo señalar que la investigación continúa y probablemente durará algún tiempo. El estado de Colorado ha sido escenario de varios tiroteos masivos en las últimas décadas. La escuela secundaria Columbine en 1999, que dejó 15 víctimas fatales. El ataque a un cine en 2012, con 12 fallecidos. Así como varios ataques ocurridos solo el año pasado. Bueno, y terminamos, Mónica, con la irresponsable acción que tuvo una turista en México. No sé si viste estas imágenes que son realmente... Ah, sí, la que subió. Sí, bueno, esa es la zona de Chichén Itzá, que es una de las zonas Perdón, más me salió turísticas. la pastilla. Me salió. Muy turística en México, y no se le ocurrió la brillante idea de ingresar al templo de Kukulcán. Mira cómo celebra más. Sí, y la indignación de las personas que estaban abajo porque le empezaron a gritar. Son 90 escalones, Mónica. Hay pocos detalles de qué nacionalidad era esta mujer, pero cuando los turistas abajo le comienzan a gritar, ella se pone a bailar. No estaba completamente en sus cabales, según algunos testigos. Se desconoce si es que estaba bajo la influencia o la ingesta de alcohol, pero lo más terrible también es que cuando baja, muchos turistas reaccionaron de manera muy agresiva. De hecho, ella sufre algunas agresiones, le tiran agua, algunos le gritaban cárcel, 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 o sacrificio. Ahí vemos cómo esta mujer empieza a ser agredida con agua, con botellas, incluso hay un tironeo en su pelo. Tuvieron que ir a resguardarla los efectivos de seguridad que se encontraban en la zona. Ella fue detenida y se arriesga a una multa de hasta al menos 5 millones de pesos chilenos. Y que no diga que no se dio cuenta. Ay, que no diga, como si yo fuera a saber si dice eso, pero que no diga. No, ¿sabes por qué? Porque cuando está subiendo, empieza toda la gente a gritar, y ella para en la mitad. No, y se pone a bailar después. Claro, pero en la mitad para, como que mira y hace un gesto como que le importa un huevo, básicamente, no importa nada. Y después sigue y arriba, claro, se jacta en el fondo de su súper hazaña. Se confirmó, sí, que no hubo ningún tipo de daño en una de las zonas más turísticas que tiene México. 2 millones de personas la visitan al año. Y también... Claro, pero imagínate que todos empezaron a subir. Sí, así que fue una imagen que se viralizó, no solamente por el accionar de la mujer, sino también por la reacción de los turistas y las personas que viven allí. Irresponsable, mínimo, lo que hizo esta mujer con
una de las zonas, como decía Mónica, más reconocidas de México a nivel mundial, un patrimonio de la humanidad, como es la zona de Chichén Itzá. Ahora mismo que actúa en los tribunales, tampoco está bien los linchamientos públicos, ni agredirla, no. Se entiende la molestia, pero ya, que le griten, que abucheen, está bien, pero uno no puede tomar nomás el castigo por tus manos. Más los dos, ahí en la mujer aunque y también aunque uno le harían ganas, pero no. Aunque ganas de tirarle un poquito de agua me hubieran dado ganas, pero ya. Mónica. Mario, muchas gracias por la información. Buenas noches, vámonos a la pausa. Y al regreso, ahí lo ven, la depresión en Argentina por su derrota en el primer partido. Qué mal, frente a Arabia Saudita, perdieron 2-1 y a la salida sufrieron también los periodistas argentinos porque les hacían bullying. Están tan contentos en Arabia Saudita con toda razón porque jugaron súper bien y jugó súper mal Argentina. Volvemos con eso y más al regreso. CNN Deportes en CNN Prime. Ya se lo adelantábamos, fue una jornada de sorpresas en el Mundial de Qatar 2022. Vamos a tomar contacto con Enzo Olivera precisamente desde Qatar con toda la información del día. Te escuchamos. Hola, Enzo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Seguimos en la cobertura de este Mundial Qatar 2022. Aquí estamos en el puerto de Doha. Atrás está el 974. Este estadio, para mí, el de mayor vanguardia en lo que he podido conocer en este Mundial de Qatar, que no tiene precisamente una vista muy bonita, pero la verdad que su funcionalidad lo hace ser distinto. ¿Por qué se llama 974 este estadio? Ya les voy a contar cómo está construido, pero se llama 974 porque más 974 son los números que hay que marcar para llamar a alguien de Qatar. Es el código telefónico del país, 974. 974 son la cantidad de los containers con los que está construido este estadio en el puerto de Doha. ¿Por qué son containers? Porque claro, estamos en el puerto, del otro lado están los barcos y está todo el acceso al comercio catarí. Acá, desde el mar Arábico hasta el Pérsico, llegan todos los productos. En la antigüedad era así y lo sigue siendo en el puerto de Qatar. Por eso los containers y por eso una vez termine este Mundial de Qatar se va a desarmar, se va a desmontar este estadio y va a salir como regalo por Qatar Foundation, esa es la información que nos dan acá, para un país o para alguna federación integrante de la FIFA. Va a ser donado este estadio, va a ser desmontado y va a ser montado en otro lugar. Bueno, con esa particularidad partimos este informe acá en CNN Chile con el último partido que tiene que ver con Francia, pero antes hablamos de México. México enfrentó acá a Polonia. Polonia con Lewandowski, minuto 58, Lewandowski erró el penal, el Memo Ochoa lo atajó. México para mí fue superior, pero no lo pudo cerrar, lamentablemente, para los mexicanos que van a tener que enfrentar a Argentina, porque en el primer partido de la jornada, que tiene que ver con este duelo también, Argentina recibió el golpe más duro en lo que va de este Mundial de Qatar 2022, perdiendo contra Arabia Saudita. Un golpe durísimo, con Messi en cancha, con la escuadra titular, con los 36 partidos invictos, con lo que significaba todo el proceso de Scaloni, llamada la escaloneta por los hinchas argentinos que no se planteaban en ninguna situación un resultado así. El resumen de la jornada acá. Como bien decía Gustavo, esto todavía arranca y hay un antecedente. Las caras de la derrota, de llegar como uno de los favoritos a perder el primer partido del Mundial. Se pinchó la rueda de la escaloneta porque Argentina perdió por 2-1 ante Arabia Saudita. Pero para porque tenés miedo. La única ilusión que deben tener los rivales de Argentina, Arabia Saudita, es conseguir la camiseta de Messi. Ah, bueno. Y sí. Menos mal que va a ser medido. Así vivía el periodismo trasandino la previa, ilusionados de poder ganar un partido que era vital, tal como lo dijo el propio Lionel Messi en la previa del encuentro. Siempre es especial, obviamente, jugar un mundial, el comienzo, la atmósfera que se vive antes del primer partido, así que obviamente que es especial. La celebración de los halcones verdes era total por las calles de Doha. Y claro, la alegría no era menor. Vencieron a uno de los favoritos y a un seleccionado que no perdía hace 36 partidos y que llegaba al torneo como campeón de América. ¿Dónde está Messi? Le ganamos. ¿Dónde está Messi? ¡Le ganamos!
Gracias a Dios los jugadores estaban a la altura y ganamos. Confiaban en un jugador, competimos en equipo y ganamos. Estamos a la altura. Cuidado con Arabia Saudita, porque cuando golpea, duele. Incluso el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, decretó feriado nacional para este miércoles tras la histórica victoria. Atención, Valeo. Hay penal y vale, pegó Messi. ¡Gol! Un partido disputado en el estadio Lusail, donde Argentina partió ganando tras un penal que cobró el VAR, pero en la segunda parte se vio enfrentado a un increíble planteamiento futbolístico de Herbert Renard. El equipo marcó 2 golazos al 48 y al 53 y finiquitó todo. Gol de Arabia Saudita, golazo. La prensa del país criticó duramente la derrota, como el Clarín, que calificó el resultado como un papelón mundial. La afición argentina llegó en masa a repletar las calles de Doha y también los que no pudieron viajar llenaron parques trasandinos para ver el equipo y la decepción fue grande. Teníamos muchas expectativas, realmente era uno de los rivales más fáciles que teníamos, así que increíble esto que pasó. Argentina estuvo ahí el primer tiempo. Yo creo que los goles que nos invalidaron fue como algo más psicológico que otra cosa. La verdad que fue una sorpresa, como para toda la gente, supongo que estuvo acá. Argentina solo perdió 3 veces en su debut, en Alemania 74, España 82 e Italia 90. Incluso en este último llegó a la final contra Alemania. Pero en la historia el único campeón que perdió el primer partido fue España en Sudáfrica 2010, que cayó por la mínima ante Suiza. Ahora, con el empate a 0 entre México y Polonia, el grupo C quedó encendido. La albiceleste sigue dependiendo de ella, pero ahora está condicionada a ganar los 2 duelos que le quedan para no irse en primera ronda como en Corea y Japón 2002. Seguimos acá en el estadio 974 en Doha para contarles los partidos de mañana. Marruecos contra Croacia y para mí 3 candidatos. Alemania enfrenta a Japón por el grupo E. Por el grupo E también España, podría ser un tapado, enfrenta a Costa Rica. Y Bélgica, que creo que puede ser un candidato interesante, enfrenta a Canadá. Son los partidos de la próxima jornada de mañana que también estaremos analizando acá en CNN Chile. Informó Enzo Olivera para CNN Chile desde Qatar. Continuamos 2 empates a 0, un héroe azteca y un campeón vigente que se hizo respetar. La tercera jornada de la fase de grupos del Mundial tuvo varias sorpresas. Revisemos los mejores momentos. Acción en el grupo C, que con la derrota de Argentina se volvió impredecible y que también tuvo el duelo entre México y Polonia. En un primer tiempo sin muchas llegadas, el equipo del Tata Martino tuvo las más claras. Un centro de Héctor Herrera y el cabezazo de Alexis Vega en el minuto 25 fue la más peligrosa de los primeros 45 minutos. Prende Álvarez. Nuevamente México buscó abrir el marcador tras un remate de Edson Álvarez desviado por Henry Martín. No pateó al arco, lo buscó a Henry. Ah, le agarró de la camiseta, Pero la más clara sería para los polacos. Falta de Héctor Moreno en contra de Robert Lewandowski y el VAR rectificó la pena máxima. Penal y tarjeta amarilla. Minutos, Lewandowski. Frente a los 12 pasos, el delantero del Barcelona tenía la mejor opción para su equipo, pero el remate fue desviado por Guillermo Memo Ochoa. Y ahora la busca de El grupo D comenzó con un empate sin goles entre Túnez y Dinamarca. Los africanos tuvieron la primera del partido a través de un remate de fuera del área de Mohamed Drager. Pero mientras tanto, buena pelota para Yevalí, la pinchó. Kasper Schmeichel. Y siguieron las llegadas de Túnez. En el minuto 42, el portero danés Kasper Schneider sacó una opción clara de gol. Un agujero entre medio, sí. Porque acá se viene Eriksen. Eriksen. En el complemento, los daneses se acercaron al arco con un zurdazo de Christian Eriksen. Ángulo, Tamen, y córner para Dinamarca. Cómo lo engaña con el cuerpo. Y una vez que lo engaña con el cuerpo... Dinamarca arriba, iba por esa pelota Christensen, no podía, pero... La última también fue de los europeos con un remate lejano que el portero tunecino logró desviar. Bloqueado, no la puede sacar, Meriá termina. En el último partido de la jornada debutaba el campeón vigente frente a Australia. Los oceánicos se pusieron en ventaja a los 9 minutos con un gol de Kai Goodwin. Mexicano que dejaba corto Hernández con este centro, está el empate, gol de... Ventaja australiana que no duró mucho porque a los 27 Rabiot abrió la cuenta para los franceses y luego Giroud amplió el marcador. Está gol de Giroud, gol. Poquito Dembélé,
Mete el centro, muy bueno. En la segunda parte, el equipo de Didier Deschamps salió con todo a ganar el partido. Kylian Mbappé descontó de cabeza y Giroud anotó su segundo personal. CNN. Fíjense que guardaparques de todo el país se encuentran paralizados desde inicio de este mes. Denuncian varias problemáticas que se estarían produciendo en los más de 80 parques y reservas naturales a lo largo del territorio. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Cristian Soto nos cuenta. Chile cuenta con 18,6 millones de hectáreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. En estas zonas, los guardaparques juegan un rol vital en su conservación, pero actualmente existe una paralización que ha sacado a relucir, según los funcionarios, precariedad salarial, falta de seguridad y personal y una mejor distribución de fondos. Hay un problema que se viene arrastrando hace años, que es el sistema de financiamiento con el cual cuenta actualmente el SNASPE, en el cual cerca de un 60% actualmente es a través de recursos autogenerados por conceptos de entrada y concesiones. Ese es el problema fundamental. Acá lo que queremos lograr con esta movilización es cambiar este sistema en el cual el gobierno se haga cargo por lo menos de lo que corresponde a gastos de personal y costos operativos para los parques. Los trabajadores aseguran que se trata de demandas transversales a través de los parques nacionales chilenos. Por eso se sumaron funcionarios de todo el país. Tiene que existir la voluntad para sentarse a conversar y que hayan hechos concretos. Nosotros necesitamos que se pongan la mano en el corazón, así como vienen y disfrutan de las áreas silvestres protegidas de la región. Nosotros hacemos todo lo posible para cuidarlas, pero necesitamos el apoyo, en este caso del Estado, que se haga cargo de todas las áreas que tienen abandonadas en el sur de Chile. Uno de los aspectos más importantes del petitorio es la seguridad. En los últimos años se han vuelto más comunes los ataques hacia guardaparques en regiones como la de la Araucanía. Esto impulsó la toma de una medida drástica por parte de CONAF, el retiro de guardaparques de los lugares afectados, decisión criticada por autoridades y que rápidamente fue revertida. Nuestra principal preocupación son la salud psicosocial, el bienestar y la seguridad de nuestros colegas guardaparques. Seguiremos trabajando por la conservación de nuestras áreas silvestres protegidas de la región. Tenemos la obligación legal de proteger nuestros parques nacionales. Este es un patrimonio que le pertenece a todos los chilenos, es un patrimonio natural y ecológico que le pertenece a todos los habitantes de la región. Y no podemos, por obligación y mandato legal, hacer abandono de dichos parques. La propuesta del Ejecutivo se trata de una inversión de 2.900 millones de pesos, que irá en mejoras de remuneraciones e infraestructura. Esta oferta ya fue aceptada por los guardaparques de Magallanes, pero la respuesta del resto de las regiones aún es incierta. Una paralización que ya provoca pérdidas millonarias en el rubro del turismo, pero que atiende al paro de trabajadores que en promedio cubren por sí solos más de 570 hectáreas del territorio destinado a la conservación de la naturaleza. Y atención con lo siguiente, porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó un informe ante el Tribunal Superior Electoral para pedir la anulación de los votos emitidos en urnas electrónicas antiguas. En concreto, la acusación es que hubo disconformidades irreparables de mal funcionamiento en estos modelos. El documento cita el informe de auditoría técnica realizado por el Instituto Voto Legal, que fue contratado por la colectividad del mandatario y que habría encontrado pruebas concluyentes de mal funcionamiento de las máquinas de votación electrónica. Según el alegato, manteniendo solo los votos dados en las urnas de la UE 2020 y anulados los demás, Bolsonaro ganaría la elección a presidente. Bueno, todos los modelos de máquinas de votación electrónica también fueron utilizados en la primera vuelta de las elecciones de este año, las cuales fueron válidas para los cargos de gobernador, senador, diputado federal, diputado estatal y diputado distrital, bueno, y para la suya propia, que le permitió pasar a segunda vuelta. Pero ojo, está pidiendo la anulación de las urnas más antiguas, no de todas las urnas electrónicas, sino justamente las que le alcanzan para el margen que necesita para, si le aceptaran el reclamo, hacerse con la presidencia. Todas las noticias, esta y más, están en cnnchile.com. Termina CNN Prime y viene CNN Tiempo. Luego, Futuro 360. Así es que no se lo pierdan. Doña Paloma Ávila los va a acompañar, como siempre, imperdible, el martes de Futuro 360. Martes 22 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile.
Buenas noches.